os doy la bienvenida a todas las personas que habéis entrado ya a la reunión de Zoom, a esta reunión de este webinar que es el duelo en tiempos de pandemia. Y nada, agradeceros a todos muchísimo que os hayáis inscrito, que estéis aquí compartiendo con nosotros pues, esta interesante charla sobre el tema del duelo en estos momentos delicados que nos está tocando vivir. En este primer webinar de 3 sesiones que estarán dedicadas a profundizar y debatir sobre la muerte y el proceso de morir y la atención al final de la vida a la luz de estos últimos tiempos que nos está tocando vivir a raíz de la pandemia causada por el COVID-19. Entonces también quiero agradecer especialmente a nuestras 3 ponentes de hoy y saludarlas, a Mar Cortina. Buenas tardes, Mar, a Gemma Tellez y a Ángel. Hola, gracias. Buenas tardes a las 3. Hola. Y agradeceros que estéis aquí compartiendo vuestros conocimientos, vuestras experiencias hoy con nosotros sobre un tema tan importante, ¿no? Como es cómo encaramos la muerte. Por mi parte me presento, yo soy Víctor López, soy el editor de la editorial Escola de Vida, que es un sello especializado en temas de conciencia y cognición, de psicología analítica, espiritualidad práctica, antropología de la vida y la muerte. Y desde el principio que empezamos, pues nacimos con el objetivo claro de publicar libros que difundan valores constructivos y positivos, libros especializados y de conocimiento de fondo dedicados al conocimiento y al desarrollo del ser humano. Entonces, en este sentido, nuestra editorial está comprometidísima con el tema que hoy nos ocupa, ¿no? Con renovar nuestra visión sobre la muerte, sobre el proceso de morir, sobre la atención al final de la vida, sobre cómo cuidamos a las personas que están entrando en otro estadio, ¿no? Y creemos que es importantísimo hacernos a día de hoy ciertas preguntas sobre este tema y, por supuesto, buscar respuestas a ellas con el propósito de generar una mejor convivencia, una sociedad más consciente, más solidaria y, al final, para poder vivir con mayor plenitud, ¿no? Convencidos de que aprender a vivir al revés, aprender a morir es aprender a vivir. Entonces, en este sentido, nosotros por eso publicamos en 2018 el libro La muerte y el morir, que lo publicamos editado por Pau Miquel y por Vicente Arráez, y en el que participan diversos autores, y en colaboración con la Fundación Metahospice, que es beneficiaria de parte de los ingresos del libro. La intención de la edición de este libro fue proponer unos términos de referencia para reflexionar sobre la muerte y el morir en nuestra sociedad. Entonces, en este sentido, este libro es un manual de referencia que nos ofrece una visión renovada y profunda sobre el morir y todos sus aspectos, ¿no? Aportando elementos clave e ideas de autores referentes en esta materia para poder abordar así nuevas reflexiones, ¿no? Cuando lo publicamos, en este primer momento, el libro permitió ordenar este ámbito tan plural de nuestra sociedad y poner en diálogo 2 ámbitos que parece que a veces están como muy separados, ¿no? Que por un lado es el ámbito clínico y científico y por otro lado el ámbito de la humanización, el ámbito espiritual en nuestra sociedad. Como os decía, el duelo en tiempos de pandemia, es el primero de un ciclo de 3 webinars que organizamos nuestra editorial, la editorial Escola de Vida, y lo hacemos en colaboración con la Fundación Metahospice, con la Fundación Pàlia Clínic, también con la Asociación del Dret a Morir Dignament de Cataluña y con la Fundación por la Justicia. Entonces, lo que queríamos es, a partir de los contenidos del libro de la muerte y el morir, ofrecer, o sea, como ampliar la lectura de este libro a partir de estos 3 webinars y actualizar y proponer una nueva conversación sobre la muerte a la luz de lo que nos está pasando, ¿no? Lo que está pasando a lo largo del último año en nuestra sociedad, siguiendo con esta intención pedagógica de sensibilizar en el ámbito de la muerte y el morir y poniendo especialmente el foco, como os digo, en estos últimos acontecimientos. Planteamos una relectura del libro con este ciclo y estamos contentos, ¿no?, de que estos contenidos del texto son plenamente actuales y necesarios para poder comprender
cómo está cambiando nuestra mirada sobre la muerte. Entonces, lo que queremos es proponer este debate, ¿no? Y por eso os invitamos a que vayáis, si queréis, en el chat, proponiendo preguntas para nuestras ponentes de hoy. Las iremos recogiendo para al final poder generar un poco de debate y un espacio de preguntas. También es lo que queremos con este ciclo, no solo a partir de los contenidos del libro, sino también es visibilizar proyectos, propuestas y personas que trabajan en la dirección de humanizar la muerte al final y la atención al final de la vida. Es el caso de nuestras ponentes de hoy, que he presentado antes, Angie Carmelo, Gemma Tellez, Marc Cortina, que desde su experiencia y conocimiento nos compartirán su visión sobre el duelo, sobre la muerte, en este momento que vivimos, que yo creo que el duelo, dentro de todos los temas que confluyen en la muerte y el morir, es un tema fundamental. Yo propongo de entrada unas preguntas que luego vosotras, si queréis, podéis responder, podéis bordear como queráis. Pero me pregunto, ¿ha afectado la actual pandemia a nuestra vivencia del duelo? ¿Y qué fenómenos y sucesos a nivel tanto social como personal nos han influido en el duelo en estos tiempos? ¿Nos han acercado a una visión más consciente sobre la muerte? ¿O han puesto sobre la mesa y con mayor claridad el miedo y la negación que en general como sociedad occidental tenemos ante la muerte? Bueno, a partir de aquí serán nuestras ponentes las que respondan a estas preguntas y ofrezcan su visión. Así que antes de introducir a Marc Cortina, que es la primera ponente que hablará, os recuerdo que por el hecho de asistir aquí a este webinar tenéis un 10% de descuento en el libro de La muerte y el morir en nuestra tienda online. Por si alguno no lo tiene, os lo pongo aquí en el chat, ¿de acuerdo? Y así podéis cogerlo de aquí. Y nada, y recordaros que también mañana es San Jordi, así que mejor que comprar un libro en estos momentos para regalar mañana, ¿no? Y esto es una joya de libro útil, necesario, que creo que vale la pena. Así que os presento a Mar, que es autora del libro, que escribió un capítulo maravilloso y original sobre la muerte y el morir desde una visión de un valor formativo de la muerte, ¿no? Mar es psicopedagoga y doctora en Ciencias de la Educación y especialista en didáctica de la muerte. Su experiencia es sobre todo con niños y con adolescentes, y ella nos ofrecerá hoy una mirada pedagógica en relación con la comprensión infantil y adolescente ante el fenómeno de la muerte. Nosotros, la editorial, que estamos, como os decía, comprometida en esta tarea de difusión y sensibilización de estas nuevas miradas, podemos anunciar hoy que le vamos a publicar a Mar un cuento, el cuento ¿Dónde está el abuelo?, que es un cuento precioso que nos acerca al universo de comprensión de los niños y las niñas ante la muerte. Así que próximamente este libro estará en las librerías. Mar, te paso la palabra y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Víctor. Y gracias a todos los que os habéis animado a estar en este webinar. Y bueno, yo he revisado el capítulo que escribí para el libro, porque, como bien has dicho, se editó antes de la pandemia. Y en defensa de los niños y los adolescentes, tengo que decir que lo que dice en ese capítulo del libro es igualmente válido durante la pandemia, después de la pandemia, antes de la pandemia, porque lo que se manifiesta en ese capítulo principalmente es la sabiduría natural que tienen los niños, las niñas y los adolescentes para gestionar las pérdidas y las ausencias. Y yo que trabajo en un instituto, y los que seáis docentes, si estáis asistiendo algún docente a este webinar, podréis confirmar la ejemplaridad con la que se han comportado, cómo han soportado la tensión a la que hemos estado sometidos, porque no se han cerrado ni los institutos ni las escuelas, y cómo tan dignamente venían ellos con sus mantas, igual que nosotros íbamos con nuestros gorros de Perú y nuestros guantes a
impartir las clases, ¿no? Y es verdad que se ha vivido con tensión, pero lo que podemos aprender siempre de ellos es que pase lo que pase, si el entorno familiar, social, sobre todo familiar, no entorpece el proceso natural de los niños y de las niñas, podemos aprender mucho de ellos. He cogido un ejemplo que cuando yo muchas de las cosas que he aprendido de cómo los niños viven las pérdidas es por las llamadas que me han hecho madres, padres, comentándome cómo han reaccionado sus hijos, cómo están reaccionando, qué preguntas les han hecho. Por ejemplo, hay muchos niños que a los 4 años preguntan a su madre si ella se va a morir. Y eso no lo dice en ningún libro, ¿no? Pero si durante 3 o 4 años 6 o 7 madres me llaman con, oye, que mi hijo me ha preguntado esto, ¿qué años tiene? ¿Qué edad tiene? 4 años. Casi podemos elaborar una psicología evolutiva a partir de esas preguntas, ¿no? Entonces, los niños, depende de la madurez, del contexto y sobre todo de la educación, los niños empiezan a preguntarse por la muerte en una edad temprana y puede ser a partir de los 4 años. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas están aprendiendo a vivir. Y vivir significa preguntarse por las cosas, investigar, filosofar, cuestionar. Y lo que esperan de nosotros no son respuestas conceptuales, no son el cuento que esperemos que vaya todo muy bien y pueda estar en la calle en breve. Se dice dónde está el abuelo porque hace un recorrido preguntando a los diferentes familiares y cada uno le da una respuesta hasta que la protagonista genera su propia respuesta. Y a veces, cuando nosotros respondemos ignorando esa sabiduría natural de los niños y les damos respuestas conceptuales de, por ejemplo, si un niño pregunta, ¿y dónde está el abuelo? Lo está preguntando así como me pongo yo, ¿no? Como cuando lanzamos una pregunta al aire, que no estamos esperando que nos den una bajada a tierra que a veces hacemos, ¿no? Entonces, ¿dónde está el abuelo? Nadie lo sabe. Y no conviene dar respuestas del tipo, no vale robarle cosas al cristianismo si no practicamos y decir que está en el cielo, no vale decir está en una estrella. ¿Qué es lo que conviene? Devolverle la pregunta al niño. Yo no lo sé. Quiero creer, y podemos hablar de nuestras creencias, pero el truco para que el niño o la niña nos sientan que no estamos evitando, sino que estamos ahí para ellos, para lo que haga falta, es ¿y tú qué piensas? Y entonces el niño se siente incluido, su opinión es importante, tan importante como la de cualquier otro miembro de la familia. Entonces, hay una manera en que los niños viven el duelo y es verdad que podemos hablar de franjas por edad, pero también es arriesgado porque si no, después podemos ir con nuestro juicio de adultos y decir, este niño tiene 4 años, aún no tiene conciencia de muerte. Entonces, siempre tenemos que ser poner lo que es la relatividad y siempre empaparnos, captar ese niño qué está preguntando, desde dónde lo está preguntando y qué está pidiendo a nosotros, ¿no? Y lo que nos piden a los adultos son honestidad, complicidad y que estemos ahí. Protección y seguridad. Cuando hay una muerte, si es en la familia, lo que sucede es que el círculo afectivo se abre. Y entonces algunos niños pueden pensar que una vez ese círculo se ha abierto, la muerte puede entrar a por cualquiera, ¿verdad? ¿Cómo se cierra ese círculo?
se cierra con amor, con seguridad y con protección, que si lo pensamos bien es lo que necesitamos todos, ¿no? Seamos niños o seamos adultos. ¿Y cómo se puede hacer eso? Estando con nuestra presencia y sobre todo haciéndole partícipe de lo que desee ser partícipe. Y hablando con claridad y honestidad, si hay un proceso de enfermedad, o sea, nunca mintiendo, y esto no quiere decir que Marc Cortina dijo que hay que decirle siempre la verdad a todos los niños, por favor, no mintiendo, sino respetando y conociendo qué podemos decir según la edad y sobre todo poniendo el respeto por delante, ¿no? Y esa devolución de la pregunta. ¿Y tú qué piensas? Y si algún niño nos pregunta dónde se ha ido la persona que ha fallecido, es correcto decir no lo sé, porque es lo que es que no lo sabemos, no lo sabemos. Entonces, y el niño lo que quiere es encontrar a un coinvestigador que vaya con él, ¿no? Y entonces yo no lo sé, lo precedo de mi creencia, si tengo alguna creencia, me gusta pensar que estará o está en mi corazón, pero eso es lo que yo siento. No dar respuestas, lo más importante que me gustaría que quedara claro en estos pequeños minutos que tengo para hablar es el cambio de paradigma en el sentido de dar el valor real que tienen los niños y las niñas en cuanto a su sabiduría natural de la vida y de la muerte. Os sorprenderíais de la colección que tengo de reacciones que han tenido y cómo ellos mismos, porque estas situaciones que han pasado en pandemia, que no nos hemos podido despedir de las personas, los entierros cuando el confinamiento, ¿no? Que era todo más grave, el drama lo hacen los adultos. Los niños encuentran una manera, si se les da el espacio emocional para hacerlo, de despedirse. Y hay miles de maneras de inventarse rituales. Y también, bueno, en el blog que tengo en mi web aparecen artículos y hice un kit de emergencia, ¿no? Para situaciones de muerte en tiempos de pandemia. Pero lo más importante es darle la voz al niño. Darle la voz al niño. Os voy a leer, que es 3 segundos, o lo que dijo un niño de 5 años, me llamó su madre, me dijo que estaba preocupada porque su marido había muerto y tenían un niño de 5 años, había muerto de cáncer y el niño había estado presente de alguna manera, había compartido con los padres la enfermedad. Y cuando yo le dije, ¿pero por qué estás preocupada por el niño? Hombre, porque es muy pequeño, pero tú le ves que está haciendo cosas. No, yo le veo igual. No hay ningún síntoma que digas, me tengo que preocupar por él. Digo, ¿ha asistido a la enfermedad? ¿Ha asistido al entierro? Y dice, sí. Y quería decir algo en el entierro de su padre. Y yo le pregunté si quería que lo escribiéramos y dije, no, improvisaré. Pues esto es lo que el niño de 5 años improvisó en el entierro de su padre. Dice, la vida y la muerte es una cosa normal de la naturaleza. Yo creo que nosotros siempre estaremos en contacto con el sol, con el viento y todo. Y todos nosotros intentaremos estar contentos. Yo creo que la tristeza durará un tiempo, pero poco. Siempre hemos soñado sueños buenos y malos. Y siempre queremos que se cumplan los deseos que tenemos en la cabeza y los deseos que tenemos en el corazón. Si eso lo dice un niño de 5 años en el entierro de su padre, podemos tranquilizarnos y tomarlos casi como maestros en ese sentido. Lo dejo aquí. ¿Sí? No sé si he agotado mis minutos, no lo sé, pero damos, si no, más tiempo a las personas para que hagan las preguntas, porque creo que la idea fundamental está transmitida. De todas, una cosita importante. Lo que yo trabajo desde hace mucho tiempo es, aunque se me asocia más con el duelo,
es la normalización de la muerte en la educación escolar, en la educación familiar y en la educación social. Eso quiere decir poder hablar de la muerte, y el currículum escolar, tanto de primaria como de secundaria, está lleno de oportunidades para hablar de ello en cualquiera de las materias, y si no, pensarlo bien, en la literatura, en la historia, en la física, en la química. Y hay un artículo también al respecto para, si algún docente lo quisiera, ya lo pasaríamos a través de Víctor o lo que sea. Pero como es tan difícil de entender, ¿pero qué es eso de la normalización de la muerte? Pues entonces nos vamos normalmente hacia el duelo, ¿no? Pero es un paquete que va unido, porque si nosotros podemos hablar con los niños de la muerte cuando los niños nos preguntan, o sacándolo en nuestras aulas cuando sale el tema, o montando un proyecto de educación emocional que incluya el tema de las pérdidas, hay millones de maneras de hacerlo. Todo lo que los niños y niñas vivan sobre la muerte normalizada va a influir en cómo viven el duelo. Quiero decir, no es que de repente vas a decir, uy, que se ha muerto, que existía la muerte. No hay ningún sopetón. Porque si vivimos con esa conciencia de finitud y con esa conciencia de que la vida se acaba, disfrutamos de la vida, la compartimos y ponemos una jerarquía de valores diferente a la que tenemos actualmente en nuestra sociedad, y que nos ha puesto en evidencia la pandemia, ¿no? Que son nuestros seres queridos, vivir la vida, disfrutarla y aprovechar el tiempo, porque nos morimos en algún momento. Y no sabemos cuándo, pero sabemos que nos vamos a morir, que es la única certeza que tenemos. Y vivir con conciencia de mortalidad nos permite justo eso, disfrutar de la vida. Yo intento vivir con conciencia de mortalidad y os prometo que no estoy amargada, sino al revés, sino que intento que cada minuto tenga su sentido, ¿no? Nunca me despido enfadada de las personas. Pase lo que pase, intento que pueda morirme cada noche, ¿no? Tener los sentimientos al día. Y cuando cuando las personas realmente sufrían porque no habían podido despedirse, y a veces me llamaban así, bueno, pues, ¿qué podemos aprender de ello? Pues que un te quiero diario vale lo mismo que un adiós no dicho. Y entonces nos duele menos cuando las personas se van si nuestros sentimientos están al día con esas personas. Y ahora ya está, ¿vale? Muchísimas gracias, Mar. Bellísimas palabras. Y sí que es verdad, ¿no?, que aprender a morir es aprender a vivir, realmente. Tal cual. El presente. A mí me pasa también, a veces lo digo, pero no hables de la muerte. Digo, no, hombre, si esto me acerca más a vivir con plenitud. Muchas gracias, Mar. Pues ahora le voy a pasar la palabra a Gemma Tellez. La presento, ella es enfermera de profesión, es docente en bioética e impulsora de la Casa de l'Esa, la Casa del Ser, y ha colaborado en distintos proyectos de integración asistencial dentro del ámbito de la espiritualidad también. Hoy su presencia aquí nos permitirá concretar cómo se ha podido experimentar esta crisis sanitaria en el mundo asistencial y, a su vez, pues mostrar aquellos factores necesarios, aquellas condiciones necesarias para poder generar escenarios de futuro más esperanzadores en pro de la humanización, no solo de la atención al final de la vida, sino de casi de todo el sistema. Así que, Gemma, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Te paso la palabra. Muy bien. Gracias por invitarme, por la oportunidad de estar aquí. Con Pau Miquel, que es el que pidió en un primer momento que estuviera aquí, hablamos mucho de este libro cuando se estaba gestando, ¿no? Con lo cual, bueno, vio la luz en el 2018 y ahora estamos en el 2021 con lo que sabemos que ha pasado este año. Y esto a mí me habla de varias cosas, ¿no? De la atemporalidad, por un lado, de las cosas que cuando tienen sentido siempre
son presentes y seguramente desde allí también fue gestado. Mar comentaba, me releí el capítulo y era actual. Yo creo que también, Víctor, has dicho, este libro es una joya, y es una joya porque acompañará durante muchísimo tiempo, ¿no?, a las personas, ¿no?, en este conocer y sobre todo en este poder estar más o menos bien, ¿no?, con el tema de la muerte, que ha sido y es tan tabú en nuestra sociedad. O sea, es algo que no lo podemos negar, ¿no? Y nos hemos dado de bruces con la pandemia, ¿no? Tú me has presentado, soy enfermera, trabajo en el Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña, bueno, las ambulancias amarillas, para hacerlo así, ¿no?, más claro. Ahora estoy en la central de coordinación, había estado otro tiempo en las ambulancias, y realmente la muerte y el vivir están siempre tocándose de la mano, ¿no? Y más en un sistema de emergencias, que de aquí a aquí vas a un nacimiento, ¿no?, a coger una nueva vida que viene, y a los 5 minutos estás yendo a una persona que acaba de tener un accidente y está dejando, ¿no? Y te das cuenta que por más que nos preparemos, nunca lo estamos suficientemente, y estos, yo creo, últimos 20, 30 años nos hemos súper tecnificado, ¿no? Queriendo y a veces también sin querer, ¿no? Esa arma de doble filo. Cuando tú hablabas de la humanización, para mí nos hemos descompensado un poco, ¿no? Hemos dado últimamente mucho poder al high-tech, que digo yo, ¿no?, la alta capacitación tecnológica, y la alta capacitación de contacto humano a veces ha quedado un poco rezagada, ¿no? Y hay muchas explicaciones, ¿no?, que lo justifican, desde la intensidad tecnológica, desde la intensidad de las patologías hoy en día, ¿no?, desde las barreras idiomáticas con las personas. O sea, es mucho más complejo el entorno. Incluso hay un acrónimo que lo está definiendo, que son los entornos VUCA, que viene del mundo militar, que describía la realidad después de la Guerra Fría, ¿no? Y VUCA es V de volátil, lo traduzco, ¿no? La U vendría de incierto, uncertainly, complejo y ambiguo. Bueno, pues esto es la realidad que ha puesto de manifiesto la pandemia. Pero justamente nos estábamos adaptando a este entorno complejo que nos hace vulnerables, etcétera, que viene otro acrónimo nuevo, que es el BANI, ¿no? Y el BANI viene de brittle, que es frágil, no lineal, otra vez angustiante. ¿Qué hacemos con todo eso, no? Cuando veníamos de unas formaciones que creíamos que lo controlábamos todo, que todo estaba bajo la sujeción de los conocimientos. Einstein decía, la mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional tiene que ser una fiel servidora. Y hemos invertido los términos. Entonces, esta pandemia lo que está haciendo es meternos en el caos, pero yo creo que va a ser un caos que va a permitir un nuevo orden o una nueva forma de ver, de mirar y sobre todo de relacionarnos, ¿no? Yo creo que también lo que ha puesto en el entresijo es la importancia de los vínculos. ¿Cómo nos vinculamos, no? Estábamos individualizándonos mucho, ¿no? Estábamos dando respuestas a problemas complejos desde miradas muy parciales, y tenemos que hacer este entramado, esta red, entretejer este tejido que nos permita sostener este cambio de paradigma que también estaba anunciando antes Mar, ¿no? Estamos pasando del paradigma del tener, del hacer, para ir al paradigma del ser y el estar, ¿no? Cuando una persona está a punto de morir, ya sea en la vía pública o sea en la cama de su habitación donde ha vivido, ¿no?, de su casa, o sea en el hospital, y los que hemos tenido esta relación directa sabemos que las palabras sobran, ¿no? O sobran o no las encontramos, que también puede pasar.
Cuando íbamos a empezar he estado a punto de hacer un silencio, ¿no? Para ese silenciarnos, ¿no? Para acoger la palabra que quería emerger. Pero bueno, lo he sostenido un momento y he pensado, bueno, tenemos 15 minutos, por lo tanto, irnos 2 minutos de silencio, aunque sería muy provechoso, pero el tiempo también es limitado y también está bien tener esta presencia de finitud, ¿no? Entonces yo mentalmente lo he dejado de lado, pero sí que invitaría a las personas que trabajamos directamente con esta realidad, o es igual, con la realidad de la educación o con la realidad de la vida en general, para poder dejar emerger aquello que quiere ser. Este silenciamiento previo es esencial, porque si no estamos llenos, ¿no? Yo he sido incapaz de prepararme esta charla. A mí me sabe mal, ¿eh? Me sale tal como raya, tal como va saliendo. Cada vez que lo intentaba, me pasaba algo. Y al final lo dejé ir, ¿no? Y también ha sido muy bonito el proceso, porque, bueno, como podéis imaginar, estando en el SEM, las guardias, una toca a la otra y casi falta tiempo para respirar, ¿no? Y decía, más cosas no puedo con ellas. Pero me apetecía mucho por lo que decía, porque he visto gestar este libro. Y además, has mencionado la Casa de Alésar, tiene muchos puntos en común. Es decir, la Casa de Alésar, que no la Casa del Ser, porque sé que hay otro proyecto que se llama, bueno, es en castellano Casa del Ser, pero no somos los mismos. La Casa de Alésar, no somos los mismos, pero seguro que si nos conocemos tenemos muchas afinidades, ¿no? Lo que pretende es esta interconexión de personas inquietas, creativas, constructivas, para dar respuesta a los retos que nos estamos encontrando, ¿no? Y es lo que estamos haciendo aquí. Y otro de los objetivos fundamentales era poner el foco en políticas, en lo que fuera, ¿no? Del respeto de las etapas vitales del ser humano, desde la gestación hasta la muerte. O sea, es cómo miramos, cómo cuidamos cada una de estas etapas de la persona. Ahora estamos centrados, y por el motivo del libro, ¿no?, en la muerte y el morir. Pero es que yo creo que si ya preparamos bien la gestación, si ya cuidamos bien las primeras etapas del niño, ¿no?, como decía Amar, acogiendo lo que siente, no tapándolo, seguramente cuando le venga esta sensación y ese sentir delante de esa pérdida, lo sabrá gestionar mejor. Cuando antes de que todo el mundo fuera entrando, ¿no?, yo le he dicho a Mar que he descubierto que ha escrito algo sobre la educación del guerrero, ¿no? Y a mí me emocionó. ¿Por qué me emocionó? Porque tengo, y lo tengo aquí que me está acompañando, ¿no?, un libro de Jordi Llimona, no sé si alguien lo conoció, un capuchí, y el título se llama Ravel y Fidel, ¿no? Entonces me pidieron un capítulo en este libro y escribí que a los 10 años yo llegué del colegio enfadada diciendo, ¿cómo puede ser que nos enseñen matemáticas, historia, etcétera, que es muy importante, pero que nos enseñen a cómo vivir, ¿no? Y ya hemos dicho que aprendiendo a vivir aprendemos a morir. Y hay muertes cotidianas, a cada instante, diría yo, ¿no? Cosas que tenemos que dejar de lado y no sabemos hacerlo. Entonces nos vamos cargando desde sentimientos a emociones, a preocupaciones, porque no sabemos dejarlas ir, ¿no? Entonces yo creo que empezar a educarnos para el bien vivir y así poder bien morir, o al revés, porque yo creo, ¿no?, que es como una danza, ¿no? Una cosa nutre a la otra, es una emergencia. Y no porque venga del mundo de las emergencias. Pau Miquel siempre, ¿no?, me decía, claro, tú como vienes del mundo de la emergencia, tú lo ves una emergencia. Es que es muy necesario y lo hemos visto en pandemia, ¿no? Para ir acabando, ¿no?, la sensación de médicos y enfermeras de decir, es que, ¿cómo decido, no? Bueno, es que no decides tú solo. No estamos solos. Hay un equipo, ¿no? También tenemos que romper con eso, ¿no? Uno no toma una decisión o uno no asume
¿no? Es que somos un equipo y cuando esta importancia del entorno, ¿no? Del contexto, del acompañarnos, de ser capaces de generar la magia de la sinergia, ¿no? Son cosas que casi diría que son innatas, que venimos con ellas y que a lo mejor durante el camino las hemos perdido o nos hemos olvidado o las hemos tapado, pero que es hora de recuperarlas, ¿no? Y entonces este libro que habéis hecho tan precioso, que he podido ojear y que cuando abrí al azar, ¿no? Ahora mismo, es que claro, es que no tiene desperdicio. He abierto al azar y el capítulo 8 sale herramientas para el acompañamiento, ¿no? Es que lo tiene todo. Entonces, a mí me gusta jugar con los números, ¿no? Antes he hecho este movimiento, que es esta danza del infinito, el número 8, ¿no? Que es este infinito en horizontal, que para mí es como el símbolo de la resiliencia, ¿no? ¿Qué herramientas nos nutren, qué herramientas nos ayudan para acompañar y para acompañarnos, para cuidar y para cuidarnos, ¿no? Y bueno, podríamos ir siguiendo con esta danza, pero quiero dejar paso a Angie, a la que conocí sincrónicamente y que gracias a ese encuentro estoy también aquí, que lo sepas. Gracias. Bueno. Gemma, muchísimas gracias. Pues sí, ahora le cedemos la palabra a Angie y gracias, Gemma, por tu intervención. A vosotros. A Angie, que es doctora en metafísica por la Universidad de Los Ángeles y a quien hoy agradecemos muchísimo que esté aquí y que en su dilatada trayectoria y experiencia en el ámbito del acompañamiento y del duelo hoy nos pueda regalar pues, una nueva visión ampliada también sobre su capítulo del libro, sobre lo que ha sucedido en estos tiempos ante la muerte, a qué estamos muriendo, a qué estamos naciendo. Angie, te cedo la palabra para que hables de todo ello. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Víctor, por invitarme y por esta oportunidad. Yo os voy a hablar sobre duelo por muerte y duelo por todo lo que ha cambiado en tiempos de pandemia. La verdad es que el duelo por muerte, a raíz de que estamos bastante limitados, sé que han habido muchas muertes, sé que está siendo difícil para muchísimas personas, pero el centro donde yo iba a apoyar en este duelo está cerrado a raíz de la pandemia. Con lo cual, hoy os quiero hablar sobre el duelo que estamos viviendo ahora en estos momentos. Llevo muchísimos años apoyando en el duelo, 21 me han dicho el otro día y casi digo, bueno, pensaba que era más, pero bueno. Pero esta experiencia me ha proporcionado mucho de lo que he necesitado para profundizar mi comprensión y ampliar mi capacidad para acompañar también en el proceso tan necesario y gratificante de crecimiento personal y ampliación de conciencia, que es en estos momentos lo que estoy dedicándome. Puedo decir, ahora con todo lo que está pasando, que toda experiencia pasada me ha ido preparando para lo que estamos viviendo ahora. A raíz de esta pandemia y de todo lo que está creando. Y aunque muchos hemos tenido la inmensa fortuna de no haber perdido a alguien cercano, para mí están siendo tiempos de duelo generalizado. En estos momentos estamos viviendo un duelo que, aunque no se puede comparar con el duelo por la muerte de un ser querido, también está haciendo daño, ya que se ha convertido en un duelo por todo lo que había sido. Un duelo de nuestras propias vidas, anteriormente cómodas y familiares.
enriquecidas por encuentros, por intercambios, mucha actividad, tanto física como emocional y mental. Ahora llevamos más de un año sin la familiar y acostumbrada tarea de poder hacer todo lo que antes había llenado nuestras horas y días, de poder ser quien habíamos sido, viviendo la vida que habíamos modelado desde nuestras mejores y más estables perspectivas. Aquellos que nos habían centrado siempre, pero que ahora para muchos de nosotros confirman su ausencia en nuestro día a día a través de todo lo que en estos momentos no puede ser. En estos momentos también estamos viviendo el duelo de muchos de los que nos acompañan, sus miedos, sus añoranzas, que además destacan lo que posiblemente nos está faltando para poder recobrar todo lo que antes dábamos por hecho. Y que aunque nunca es tarde, ahora empezamos a valorar, temiendo a su vez de que pueda dejar de ser en ese futuro que a veces parece desaparecer. Muchos estamos viviendo un duelo auténtico, no por muerte, sino por el vacío que empieza a poblar nuestro alrededor, antes tan lleno de vida, de actividad, ruido y la abundancia de todo lo que nos activaba y ayudaba no solo a pasar el tiempo, sino a vivirnos desde una libertad total. Podíamos escoger cómo vivir el día a día sin miedo, aunque no muchas veces por la muerte de un ser querido, aunque para muchos sí. Estamos superviviendo, podría decir, ya que como ahora podemos comprobar, en muchos momentos se está tratando de eso. Siempre he pensado que el duelo no solo se refiere a las pérdidas por muerte de seres queridos, sino que incluye el dolor causado por otras pérdidas y también por los cambios que limitan, cambios que separan, cambios que cohiben. En estos momentos y desde que empezó la pandemia, estamos viviendo el duelo. No un duelo específico, sino un duelo generalizado por todo aquello que ha dejado de formar parte de nuestras vidas tal y como habían sido, y aunque en su momento no fueron valorados, ahora nos golpean silenciosamente con su ausencia. Estamos viviendo un duelo sutil, difícil de identificar, ya que en muchos momentos no parece haber dolor ni añoranza. Y aunque el tiempo parece ralentizarse a raíz de no poder llenar nuestros días de las acostumbradas actividades que ayudaban a pasar el tiempo, extrañamente, cuando hace poco dijeron que ya había pasado 1 año y 3 meses, mi sorpresa fue inmensa. ¿Más de 1 año? Me pregunté. Imposible, pensé, ¿no? Pero me equivocaba comprobando una vez más. Y desde una faceta anteriormente desconocida, esa relatividad del tiempo que muchas veces nos descoloca, ha vuelto a jugar su papeleta. Relatividad que de pronto destacaba que no era el paso de minutos, horas, meses, sino que incluía un factor más importante. Incluía toda la actividad que nos vitalizaba, los encuentros que nos enriquecían. O sea, todo lo que solemos hacer para llenar y dar sentido a nuestros días, nuestras horas, minutos, a nuestra vida. En estos momentos y a raíz de lo que hemos y estamos viviendo, podríamos decir que estamos en duelo. Incluso los que afortunadamente hasta el día de hoy no hemos perdido a algún ser querido, pero estamos en duelo. Duelo de todo lo que antes podíamos hacer, compartir, disfrutar juntos.
todo lo que nos permitía ser más allá de las fronteras del estrecho mundo en el que se ha convertido nuestro presente. Podríamos decir que desde que se asomó la realidad del COVID en nuestras vidas, empezamos desde este ya largo camino de duelo, faltos de mucho o casi todo lo que había llenado nuestros días y nuestras noches. Afortunadamente, y quizá esto lo veamos con más claridad en el futuro, el tren de la vida, con sus cambios, su agitación, las impaciencias, muertes, miedos, incertidumbres, no se detiene. Y en ella está nuestra crecida expansión hacia lo desconocido. Estamos en duelo no solo por las muertes causadas por el COVID, estamos en duelo a raíz de lo que se ha convertido nuestra vida. Todo lo que ahora falta y que hacía que nuestra vida se llenara. Podríamos llamarlo el duelo de nuestra propia vida, ya que todo lo que hacemos para dar sentido a nuestro estar, para llenarlo, ha desaparecido. Estamos viviendo un duelo. Y ahora me gustaría devolver la palabra a vosotros y así un poco compartimos, si os parece, este enfoque que le he dado, si os, ¿cómo se dice? Si os encontráis en él o igual soy yo, porque aquí hay un tema, ¿no? Y yo vivo sola, entonces es distinto a familias que están juntos. Posiblemente ellos tienen ahora lo que antes no tenían, que es la compañía de sus seres queridos, más de lo que había sido antes. Todo es muy relativo y simplemente yo quería enfocarlo desde allí por si acaso podía ayudar a alguien. Muchas gracias, De Ranchi. nada, gracias a ti. Pues sí, parece que nada va a volver a ser lo que era, ¿no? Y que esto que ha sucedido, pues, de la misma manera que cierra algunas puertas, abre otras. No sé cómo os resuena a vosotras, Gemma, Mar, o a los asistentes aquí a la charla, que si queréis ahora opinar, preguntar a través del chat, pues iremos gestionando estos mensajes. Yo quería preguntaros sobre el tema del miedo, ¿no? Porque yo veo que hay mucho miedo y que esta pandemia justamente ha puesto este miedo como muy encima de la mesa. Y es un miedo que, por supuesto, yo creo que ya había. Porque al final dicen que todos los miedos remiten a un miedo primordial, ¿no? Que es el miedo a morir. Entonces yo no sé cómo, desde vuestra experiencia, en vuestro trabajo, desde vuestro conocimiento, ¿cómo veis este? ¿Hay realmente más miedo? ¿Es el mismo de antes, pero ahora está más visible? ¿Hacia dónde nos lleva este miedo? ¿O nos está impulsando nos está diciendo o vivimos sin miedo o esto no tiene ningún sentido, ¿no? Pues yo creo que no, que el miedo a morir por investigaciones propias y ajenas no es el miedo más grande. Y a mí me gusta discutir, así que hago una provocación. Adelante. Creo que es el miedo a lo desconocido, lo que más nos aterroriza. Y también, porque yo también tenía curiosidad personal cuando empecé con el tema, si las personas tenían miedo a morir, ¿no? Y creo que estaríais de acuerdo en que lo que tenemos es miedo a sufrir y a estar solos. Que si nos aseguraran ahora mismo que dices, mira, te vas a morir mientras duermes, lo firmamos. Y que lo que aterroriza más a las personas es el sufrimiento físico, el deterioro que sufre nuestro cuerpo y nuestra mente y la soledad. Entonces creo que esta pandemia lo que ha causado en nuestras vidas ha sido un
poner en evidencia y ponérnoslo así en la cara lo que realmente la vida es. La vida es cambio, la vida es todo es posible en cualquier momento. Y al hacer así como pues todo lo que nos ha hecho perder, como decía Angie, ¿no? Y todo lo que nos ha hecho ganar es porque cuando perdemos, ganamos siempre. Cuando se cierran puertas, se abren otras puertas. Y eso es una cuestión de actitud. Es decir, yo me puedo quedar con el drama de lo que yo sí he perdido a 5 personas en este tiempo, desde que empezamos. Y 5 personas allegadas. O sea, es mi madre, mi suegra, un amigo de 60 años. Y entonces es la actitud que pone cada persona ante la muerte, ante las pérdidas, ante los cambios, ante la impermanencia, ante la inestabilidad y aprender a convivir con ello, porque es que está presente. Lo que pasa es que nosotros cerramos los ojos a eso y por nuestro cerebro primitivo, que no sabía que aquello blanco que había en el cielo si iba a caer o no, y ahora sabemos que es la Luna y que es un satélite del planeta, hay un miedo en nosotros a esa incertidumbre y buscamos la estabilidad. Lo buscamos quizás un trabajo, porque aún predomina, no, tú píllate un trabajo fijo, que eso, aunque te arruine como persona, ¿no? Como persona emocional o así, aunque no sea lo que tú píllate un trabajo que te dé estabilidad. Valoramos que un matrimonio no se separe en 50 años. Aún nos quedan sentido de la estabilidad, yo creo que muy primitivo. Cuando yo siento que vivir es danzar, es estar lista para cualquier evento que pueda suceder y aprovechar las circunstancias, sacarle todo el provecho. Bienvenido todo a mi vida y sacarle el provecho que se le pueda sacar. Yo también vivo sola, Angie. Y entonces dije, madre mía, 24 horas para mí, bien, ¿no? Y hay que tener una disciplina y hay que organizarse y en lo que hay, vamos a ver qué hacemos con lo que hay, ¿no? Y pues mira, empecé a pintar acuarelas, medité mucho más, como todos estábamos en el confinamiento, más llamadas, recetas a punta pala intercambiando, y de repente descubres un mundo interior infinito que no le damos la importancia que yo creo que le deberíamos importar, que le deberíamos dar, porque aquí hay un infinito de posibilidades y hay un universo entero, pero como estamos enfocados hacia el exterior y estamos enfocados en buscar la estabilidad y en defendernos de la incertidumbre y de la impermanencia y de todas estas cosas que parece que nos asusten, pues lo más importante se nos queda al fondo porque no le ponemos la atención y el tiempo suficiente. Me queda a gusto, ¿eh? Sí, vale. Que siempre hablo de los niños, no me dejáis expresarme de las otras cosas, así que he visto ahí una oportunidad. No, pero bueno, siguiendo el mismo orden de antes, ¿vale? Sigo yo, y un poco es el cambio de paradigma que comentábamos, ¿no? Estar enfocados tanto hacia afuera y olvidarnos de este dentro, ¿no? Tampoco quiere decir entrar adentro y no salir fuera, que es el riesgo, ¿no? A veces del camino, de recorrer este camino espiritual, es acompasar los dos, el fuera y el adentro, ¿no? Esta vida cotidiana y esta vida más interior, ¿no? Y es este cambio de paradigma que también apuntaba al principio, antes cuando he intervenido, de este tener
y el hacer, ¿no? Para entrar en este ser, ¿no? En este ser, en aquello que nos sostiene, etcétera, ¿no? Entonces, Víctor, también nos decías que si había mucho miedo, ¿no? Sí, que ha habido mucho miedo, sí. Entonces, el antídoto del miedo es que es el amor, ¿no? Es el amor, es el afecto. Antes también he dejado ir lo de la magia de la sinergia, ¿no? Cuando estamos en una guardia que etiquetamos, ¿no? De picada, de compleja, de difícil, no tiene nada que ver si con el equipo con el que estás, ¿no? Hay esa sintonía, esa ir a la una o no, es que no hay más, ¿no? Entonces, este momento de incertidumbre en el que nos encontramos individualmente y colectivamente, si somos capaces de, lo que también decía, ¿no? De cuidarnos nosotros internamente, ver aquello que nos nutre, ver lo que nos es sobrero, no sé si se dice así, pero que nos sobra, y tener el coraje, ¿no? Que es otra de las cualidades que yo creo que nos pueden ayudar en este momento de cambio, porque hace unos años decíamos, es que estamos en una época de cambios, es que todo cambia, pero es que ahora ya no es una época de cambios, ahora es un cambio de época, ¿no? Entonces, ese cambio de época genera esta incertidumbre, esta ansiedad, este miedo, este contexto bunny, ¿no? que he dicho antes. Entonces, ¿qué es lo que nos puede ayudar? Esta confianza en la vida, confianza en las personas, confianza en nosotros mismos, la aceptación, por otro lado, la aceptación de que yo no tengo todas las respuestas, ¿no? Ya lo he dicho, y yo me he testado a mí misma, ¿no? En este webinar, de decir, bueno, pues tienes vivencias, ves, y con la mente abierta y las manos abiertas y a coger el momento y a ver lo que sale, ¿no? Y este amor, ¿no? Este amor por las personas que han desarrollado el libro, el amor por la vida, el amor a mi profesión, que la muerte es un tema importante y es aquí estoy, ¿no? Esta apertura de decir, aquí estoy y esta es la que soy, ¿no? Y a algunos les parecerá insuficiente y a otros les puede parecer inspirador, pero no depende de mí, ¿no? No depende de nosotros. Entonces estamos muy acostumbrados a tenerlo todo, vuelvo a repetir, bajo control, ¿no? A mí me pasó una cosa muy curiosa que también pasé la pandemia sola, envié a mis hijos, bueno, fuera porque es que lo vi clarísimo y eso me permitió a mí dedicarme pues a trabajar, ¿no? Y por mi posición donde estoy, estaba muy sesgada, porque nos entraban los casos y a las 48 horas es que se morían, ¿no? Personas de 50 años, o sea, no hacía falta ir a 70, 80. Entonces, yo recuerdo que llegó un día, iba a la guardia y me quedé sin olfato y sin gusto. Y digo, mira, ya lo tenemos aquí, ¿no? Y por esa negación, ¿sabes? Y me fui a la guardia, porque claro, yo, la warrior, ¿no? La guerrero, la parte esa, para allá que voy. Y claro, pero lo primero que hice es hablar con salud laboral, digo, oye, me está pasando esto. Dice, pues vete para casa. Entonces, claro, lo primero, yo no me quería ir a casa, porque es que era como decir, bueno, vas a ir a tu casa y no vas a salir, por lo que yo estaba viviendo. O sea, yo sabía que cognitivamente estaba sesgada, ¿no? Entonces, bueno, lo más bonito fue el clic que se dio en mí. O sea, fui a casa con miedo, fui a casa pensando, igual no ves a tus hijos ya nunca más, ¿no? A Pau y Laia, 19, 20 años, pues agradeciendo los años. Pero algo pasó y hice un clic y pensé, no, es que la vida te ha sacado, como llevaba muchos días a saco, ¿no? Y en el momento del principio que no sabíamos dónde estaba, fue como un tsunami, ¿no? Dice, bueno, ya has hecho mucho, has ayudado a ordenar, tal. Bueno, ahora
fueron 3 días, porque me hicieron la PCR y me dio negativa, y cuando te daba negativa ya no esperaban, como ahora, ¿no? O sea, ya volvías otra vez al tajo. Y lo viví desde aquí, no sé qué pasó en mí, y lo agradecí mucho, de una aceptación, agradecer y ya está. Y a partir de allí, en mí se dio como un salto, este salto de conciencia que estaba hablando Angie antes, ¿no? Y bueno, vivo desde este agradecimiento. Y que conste que en el 2007, a 50 metros de donde te encontré, Angie, que ya sabemos que no hay casualidades, yo tuve la sensación de muerte inminente. O sea, yo me sentí morir en el 2007. Y ya hice una entrega. Entonces yo creo que también es mucho ir entregándonos, ¿no? No es fácil, no es fácil, pero estamos en este cambio de paradigma, y sobre todo el dejarnos ayudar, el pedir ayuda y el que nos llegue la ayuda, ¿no? Que yo creo que los que somos, por ejemplo, sanitarios, tenemos el síndrome este de Quirón, ¿no? Y la herida sangrante esta, y de ir a ayudar y no dejarnos, ¿no? Por ejemplo, y con esto acabo, otra reflexión, a mí me llegó muchísimo Elizabeth Kubler-Ross. Tuvimos la suerte, ¿no?, de tenerla. Yo me formé en la Escuela de Enfermería Santa Madrona, y vino a nuestra escuela a hacer una conferencia y la pude conocer y tal. Después me leí su libro, ¿no?, La Rueda de la Vida, libro autobiográfico. Y al final digo, ¿y cómo muere esta mujer? Porque en el libro no lo pone. Pero entonces hubo un director suizo que hizo un libro sobre ella. Hay una película que ahora no recuerdo cómo se titula, pero ella, la ves que murió allí en Arizona en su casa, pero como muy sola también, y no dejaba acercarse a la gente. Entonces, ¿no? Bueno, Angie, después lo amplías, que veo que a mí eso me llegó. El tema de Elizabeth no es que no dejara acercar a nadie, ¿no? Ella llegó un momento que ya estaba bastante limitada en sus movimientos. Entonces se fue a vivir junto a su hijo. Un hijo que la rechazaba porque no estaba de acuerdo con aquello en el cual ella había dedicado su vida. Entonces, para mí fue muy triste, porque una mujer que se había dedicado a los demás y que había realmente dado su vida, ¿no? Y ¿qué fue mi sorpresa? Cuando hace nada, 6 meses, abrí una revista de Estados Unidos y estaba su hijo creando cursos con las enseñanzas de su madre. Qué bonito. O sea que nunca sabes. Nunca sabes. No. Y quiero enseñaros una cosa que, bueno, cuando lo he tenido aquí hasta ahora, y ahora no sé dónde está, pero ella siempre llevaba con ella una mariposa. Sí, la mariposa, sí. No, un caterpillar, la oruga. Un gusano, sí, sí. Cada vez que había un entierro con niños, ¿conocíais este dato? Sí. Y se ponía al lado del niño, y siempre cuando en ese momento decía, tu ser querido ya no es esto, ya es una mariposa, ¿no? Y ella me regaló uno que, mira, está allí, pero ya está, ya conocéis la historia. Yo creo que es un simbolazo, simbolazo porque es constante, y si buscamos un paralelismo en todo lo que está pasando, y ahora nos vemos como mariposas, sí, y echamos una vista hacia atrás y no hay comparación, habíamos sido orugas. Porque yo creo que todo lo que está pasando ahora está haciendo que saquemos lo mejor nuestro. Y lo mejor nuestro no puede salir hasta que hemos pasado por una cierta soledad. Y hemos vivido momentos de soledad. Sí. Yo ya me caigo, o sea que seguir. Oh, y tú lo pones, Angie, ¿no? En tu capítulo, lo de tocar fondo.
Sí, O sea, es ese- típico mío ese tocar fondo. claro, pues es que es cierto que para que salga, emerja esa mariposa, ¿no? Es ese tocar fondo, que al fin y al cabo es ese proceso, ¿no? Que hace, ¿no? De comerse, ¿no? Como a sí mismo. Es ese, y es por donde estamos pasando. Por eso es tan importante podernos acompañar para no entrar excesivamente o no entrar en el miedo, ¿no? Porque el miedo lo que va a hacer es a bloquear este proceso, ¿no? Es como aquella que intentas abrir, ¿no? La crisálida para que salga la mariposa, entonces la mariposa no va a poder volar, ¿no? O una flor, ¿no? Que tú quieres que se abra más rápido, ¿no? Y por esto agradezco mucho, Angie, que hayas dicho lo del hijo de Elizabeth Kubler-Ross, porque a mí me impactó cuando vi la película de este hombre suizo, me consoló un poco, pero me seguí sintiendo con aquella pena de, yo veía aquella soledad, no sabía de dónde venía, pero ahora has explicado y es verdad, es dar este tiempo al tiempo, ¿no? Que nos cuesta tanto y que también el tiempo relativo, ¿no? Y después también el cronos y el kairos, ¿no? El tiempo que nos marca la agenda, que estamos, que no llegamos, y el kairos, que es el momento. O sea que... El vivir el presente. bueno. Perdona, sola No, quería no. poner lo de vivir el presente. Aportaría es muy bonito si pudieras enseñarlo, eso de lo de la crisálida y después de la oruga a la mariposa. Sí, porque es que creo que realmente es interesante que lo vea la gente. Esa idea de la transformación que la tenemos asociada a la muerte, yo quiero rescatar de lo que hablaba Gemma, es que desde que nacemos vivimos muertes pequeñas, cotidianas, parciales, salimos de un entorno cálido que es la placenta y salimos al mundo, nuestra madre nos da a luz, perdemos el chupete, cambiamos de infantil a primaria, que eso es un shock. Mucho, ¿no? Y si lo pensamos, estamos en duelo constantemente. Entonces, yo creo que cuando hay sufrimiento es cuando nos resistimos a la transformación a la que nos invita la situación que la vida nos da. Entonces, creo que esta situación de pandemia está invitando a una transformación generalizada de la sociedad, o sea, que cambiemos nuestros valores realmente, porque con los valores que nos movíamos es los que nos ha llevado a la pandemia, por Dios, ¿por qué queremos volver? Yo quiero que todo sea como antes. No, aprovechemos que todo se ha ido a la porra para reconstruir algo mucho más de lo que echamos en falta, que es la interdependencia, ¿no? Eso. Entonces, Gemma decía, el antídoto del miedo es el amor. Y ese amor se manifiesta en siendo conscientes de que nos necesitamos, de que somos vulnerables, de que somos interdependientes, que solos no vamos a ningún lado. No. Y otro antídoto del miedo y otro antídoto de cuando convertimos la situación en un drama personal, para mí es la generosidad. Es decir, si tú puedes elegir, ¿no? El decir, bueno, me quedo con mi drama o a ver eso que está produciendo en mí para poder ayudar a otros, ¿no? Y mágicamente esa generosidad suaviza tu dolor, amortigua tu dolor. No sabemos cómo, ¿no? Como todo esto es pura magia. Sí. Espera que... Ser generoso, ser agradecido, darnos cuenta de la vulnerabilidad, recibir la ayuda, dar la ayuda, quiero decir que son como 4 cosas esenciales que en un mundo donde predomina la productividad, por decirlo así, se olvida y luego somos infelices porque nos hemos olvidado de lo básico. Hay 2 preguntas que han hecho que yo las he apuntado por si el chat subía,
Sí, sí. Pero no sé si Gemma quiere hablar o si contestamos rápidamente a estas preguntas, no lo sé. Víctor. ¿Os No, yo enseño solo la la- mariposa? Quería Sí, introduciros sí. A ver, enséñalo, Angie, que es súper chulísimo. Esta es la oruga. Ah, qué bonita. Entonces, aquí abajo se abre y sale la maravillosa mariposa. Muy bien, es precioso, de verdad. Qué Eso me- bueno, Sí. qué bonito. El de ella era precioso porque eran rosas y azules y a los niños les... bueno, en fin, gran mujer. Sí, muy bien. Gran mujer, gran mujer. Ya, No, solo decirte lo de la magia, Mar, que hoy, 22 de abril, la frase del calendario pone: el amor es la ausencia de egoísmo, de Eric Fromm. Bueno, la magia, es que todo está, todo ya es, todo ya está, Sí. es verlo, ¿no? Sí, y es verdad que el ser humano tiene mucha resistencia al cambio, pero a la vez hemos llegado hasta donde hemos llegado porque el ser humano se ha adaptado a todos los climas, ha sido audaz, ha ido más allá de lo desconocido y eso está en nosotros, eso también está en nosotros. Pero al hacernos mucho más sedentarios y que se cultive en nuestra sociedad, no te preocupes, tú descansa tranquilo y aprieta botones que te lo hacen todo. Eso nos anula como personas. Total. Como La seres. comodidad, eso es un truco. Entonces, Sí. la comodidad es voy a ser un poco exagerada, pero da igual, así es sinónimo de infelicidad. Sí. Paradójicamente y al revés de lo que nos está contando. Entonces, quiero decir que si tú estás activo, que estás ayudando, que si haces esto, que si estás creativo, que pues de alguna manera vas a llegar cansado a casa, ¿vale? Pero si llegas del trabajo, te quejas, te tumbas en el sofá porque te lo mereces, que para eso has trabajado, estás cultivando tu propia tumba emocional. Sí. Entonces hay que tenernos como, vamos, ¿no? Claro, la pandemia lo ha hecho, ¿no? Entonces, hay alguien que preguntaba que qué rituales de despedida cuando no nos podemos despedir, ¿no? Yo voy a hacer como haría como un niño, con un niño, ¿no? Te preguntaría a ti de ¿cómo te despedirías de si no existe el ritual oficial? ¿Qué se te ocurre que puedes hacer para decirle adiós a la persona querida? Porque yo te puedo decir, pues mira, las velas estas chinas que tienen de papel, con bolsas de papel, y escribimos deseos y los colgamos de cintas en los árboles, o ponemos una vela y ponemos una foto, o hacemos la comida preferida, o hacemos una música, pero es lo que yo te diga. Y no es mi ser querido, es tu ser querido. Entonces, yo creo que no es importante lo que hacemos, sino desde dónde lo hacemos. Y desde nuestro amor y nuestra creatividad y nuestra añoranza de esa persona. Eso es lo que le va a llegar a su espíritu, ¿eh? También voy a aprovechar para deciros que ningún niño que yo haya conocido en esta vida cree que las personas... o sea, todos creen en la trascendencia. No, ningún niño puede imaginar que su ser querido se muere y ahí se acaba todo. Y eso se demuestra a través de los dibujos, a través de sus comentarios. Ellos, es esa, se ha muerto físicamente, pero siempre lo relacionan que puede estar, que está, ¿no? Que su espíritu, su esencia, o como queráis llamarle, esa es la opinión de los niños, o lo que yo he podido experimentar. A lo mejor habéis conocido alguno que no. El Luego tema hay otra aquí, pregunta. solo un paréntesis. Sí. Los niños captan muy mucho las personas que tienen alrededor. Entonces, a ti siempre te van a llegar niños que crean. ¿De acuerdo? Pero es que no hayan de nosotros, porque si están rodeados de... No van a creer. En relación también a esta pregunta, Gemma, Angie y Mar, había una antes de la misma persona también de Jaime Andrés, que nos está viendo desde Colombia,
que era cómo estimular en estos tiempos de pandemia la recuperación de las muertes en el domicilio, que eso también yo creo que tiene bastante que ver con el tema de los rituales de despedida. ¿La recuperación de qué? O sea, la recuperación de las muertes en el domicilio, de poder de morir en casa. Ah, bueno. De poder morir en casa en estos tiempos. Sí, yo Jaime, creo que de una manera solapada y en la medida que ha sido posible, siempre hay una minoría, ¿no?, más consciente, creo que sí, esta pandemia nos ha llevado y nos va a llevar a la recuperación de la muerte en casa. Creo que va a contribuir porque hemos visto, ¿no?, a través de la televisión y hemos oído y pues si antes yo le tengo terror a un hospital, ¿no? Después de esta pandemia aún más. Pero esto me viene ya desde hace mucho. Y yo parí a mis hijos en casa y murió una sobrina pequeña de 5 años y murió en casa. Y todo lo que ha sido posible en casa, porque es cierto, y Gemma puede confirmarlo a través de su trabajo, como de alguna manera desde hace, ya sé que eres mucho más joven, pero este tabú de la muerte, que parece que haya sido siempre eterno, no es así. Que esto tiene unos 60 años, no tiene más. Que yo cuando era pequeña, yo tengo 58, a mí mi abuela me dijo, vete a los vecinos y dile que la tía ha fallecido. No digas que ha muerto, que ha fallecido. Pero era yo que tenía 11 años. Iba por todas las casas y decía, mi tía Lola ha fallecido. Y los niños estábamos incluidos ahí. Entonces, todo este tabú de la muerte va, desde mi punto de vista, va totalmente paralelo a nuestro sistema socioeconómico, en el que no interesa ni la muerte, ni la ancianidad, ni el deterioro físico, y solo se ponen en valor las cosas que nunca van a poder ser perennes, ¿no? Que es la juventud, lo físico que esté correcto. ¿Sabes? Entonces, como vivimos en una mentira, porque lo que interesa a este sistema socioeconómico es que seamos productivos. Exacto, es que es lo único, es la sabiduría. única edad que interesa, la edad productiva. Claro. O sea, los extremos, gestación, ¿no? Por eso hablaba antes de la Casa Lésar, es decir, lo que es gestación, infancia, adolescencia, estos ritos de paso tampoco no interesan, y la ancianidad, Tampoco. ¿no? Tampoco. O sea, entonces estamos centrados allí, y yo creo que esto también es otra de las cosas que van a morir, ¿no? Como las estructuras rígidas, sí. es que está cambiando todo. Y para contestar un momento a Jaime, también añadiendo lo que dice Mar, si realmente como sociedad se apuesta por ahí, pues que hayan servicios que acompañen eso. Es decir, desde el médico, la enfermera comunitaria o paliativos, ¿no?, que están acompañando a la familia, y una vez la persona ya ha muerto, pues los servicios forenses que se lo lleven, que esté todo como muy bien orquestado, ¿no? Porque si no, a veces también uno quiere y no puede porque no acompaña, ¿no?, las estructuras de la comunidad o del ayuntamiento, de lo que sea. Bueno, estará más a nivel logístico, pero que también es importante. Hay que tener valor para que la muerte sea en casa. Sí. Y creo que, como todo, es empezar por uno mismo, y lo que queramos defender ante la sociedad, encarnarlo, representarlo. Pero yo creo que parir en casa y morir en casa es, vamos, un derecho por el que tenemos que luchar siempre que se pueda, porque no en todas las casas se puede, no todo el mundo está preparado, y no, otra vez, esto no es una verdad absoluta, no es mejor morir o nacer en casa, depende de las circunstancias, depende de las actitudes, depende de los recursos económicos, depende de muchísimas cosas. Pero en la medida que uno crea en ello, pues entonces tenemos que practicarlo, ¿no? Tenemos que ser ejemplares en ese sentido.
Hay una chica que ha puesto el juguete peluche reversible mariposa, que lo podemos encontrar por ahí. Muchas gracias, porque yo tenía en patrón, pero aún no lo había pasado. Muy bien. Sí, hay muchos mensajes de agradecimiento por todas vuestras aportaciones tan valiosas y muchas aportaciones recalcando la necesidad de poner todos estos temas sobre la mesa y hablar de ellos. Así que, bueno, si queréis aportar alguna cosita más, pero ya son, digamos, las 9 y para mí ha sido una muy fluida y bella conversación sobre el duelo, sobre la muerte, sobre la necesidad de vernos, reconocernos y afrontarnos a nosotros mismos, que al final es eso lo que es afrontarse la muerte. No sé si queréis hacer algún apunte más, Angie, Gemma, Mar. Solo daros las gracias por contar conmigo. Ha sido muy bonito. Yo creo que es muy necesario que podamos hablar de estos temas de la forma que hemos hecho, ¿no? Abierta, con la tranquilidad y desde esa seguridad que tenemos que cómo afrontar, no me gusta la palabra afrontar, digamos, a fluir con lo que está pasando. Entonces, nos aseguramos, por lo menos, que habrá armonía en nuestras vidas. Pues muchas gracias, Angie. Muchas gracias, Gemma. Gracias a todos. Víctor, ha sido un placer. Muchas gracias a todos los asistentes por estar ahí, por vuestro agradecimiento. Y encantada de conoceros a los que no os conocía. Gracias a ti, a todos. Gracias. Gracias también a todos y aprovechar también la vida, celebrar cada momento y con esa atención plena, tanto que podamos, y disfrutar, ¿no? Y disfrutarnos. Gracias infinitas por invitarme, por compartir y por conoceros. Pues os agradezco enormemente a las 3 que habéis estado aquí con nosotros en este primer webinar de este ciclo de 3 sobre la muerte, sobre la atención al final de la vida, sobre todos estos temas tan necesarios de hablar. Pues gracias, Angie, Gemma, Mar. Gracias. Y gracias también a todos vosotros que habéis asistido y habéis estado presentes, aunque sea en este formato que se nos está imponiendo, ¿no? En este formato online, pero bueno, las palabras llegan. Y os invitamos encarecidamente a que sigáis siguiendo los webinars. El próximo jueves dedicaremos el webinar a la ley de la eutanasia. Pondremos sobre la mesa este gran tema en el webinar de eutanasia, ética, legalidad y dignidad. Entonces, creo que también será una interesante sesión. Y luego en la tercera hablaremos de experiencias en primera línea, sobre el cuidado de lo intangible ante la muerte. La semana que viene nos acompañarán el magistrado José María Tomás y Tío, que también es autor de La muerte y el morir, y Isabel Alonso Dávila, de la Asociación del Dret a Morir Dignamente de Cataluña. Recordaros que tenéis un 10% de descuento en el libro, os lo vuelvo a poner en el chat para los que habéis llegado tarde. Recordaros que mañana es San Jordi y que hay que regalar libros bellos, útiles y necesarios. Así que así os invito a que entréis en nuestra página web. También a que si os gusta esto que hacemos, os gusta esta necesidad de difundir estos importantes temas, que nos sigáis también en nuestras redes y estéis atentos a todo lo que vayamos organizando. Muchas gracias a todos. Feliz Día Internacional del Libro mañana y feliz vida. Gracias.